Uno de los temas claves del día es el reemplazo en la Cancillería. El gobierno le pidió la renuncia a la ahora ex canciller Diana Mondino, quien fue reemplazada por el hasta ayer embajador en los Estados Unidos, Gerardo Huerta. Y vamos a estar conversando de esto, de este cambio en la Cancillería y por supuesto de lo que implica en las relaciones internacionales de la Argentina. Estamos en comunicación con el diplomático Juan Carlos Sánchez Arnau, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, en primer lugar, ¿qué análisis hace de esta salida de Diana Mondino de la Cancillería? Bueno, creo que habría sido conveniente que se hubiera producido mucho antes. La gestión de la contadora Mondino no fue realmente una gestión muy exitosa. No lo fue exitosa en dos sentidos. Primero porque era una persona que no tenía experiencia en materia internacional, no conocía la Cancillería, no conocía el personal diplomático, se reunió con ella un pequeño equipo de jóvenes un poco inexperimentados que se alejaron o fueron alejados muy rápidamente de sus cargos, algunos de ellos llevándose como premio algún puesto diplomático muy importante. Y me da la impresión de que no estaba en sintonía desde el punto de vista político con lo que piensa el presidente Milei. Y acá entramos en un terreno muy delicado, porque el pensamiento del presidente Milei se aparta considerablemente de lo que ha sido la línea, yo diría, de los últimos años de la Cancillería. ¿Qué es lo que está pasando? El presidente ha optado por una política de sinceramiento que tiene costos políticos muy elevados. Si él dice lo que piensa, lo dice en el plano interno y lo dice en el plano internacional. Y decirle en el plano internacional lo que uno piensa es decirle, miren, todos los esfuerzos de Naciones Unidas en materia de cooperación económica internacional han fracasado. Han fracasado y el programa 2030 y este nuevo programa Mirando hacia el futuro que se aprobó recientemente en la Asamblea General de Naciones Unidas van a ser otras etapas más del fracaso. ¿Y de fracaso por qué? De fracaso porque apunta a un cambio de estructuras de la economía internacional que depende esencialmente de la voluntad política de los estados. Y hay muchos estados que no tienen ningún interés en cambiar lo que es la marcha actual de la economía o lo que son las relaciones económicas internacionales actuales. En consecuencia, oponerse a eso que está aceptado dentro de los grandes foros internacionales tiene un costo político. Ahora, Juan Carlos, Si yo hubiera allí sido la canciller, canciller, perdón, la ex canciller Mondino, en ese plano cumplió a pie juntillas con esa posición del gobierno, ¿no? Una posición muy extrema que el propio Javier Milei expresó cuando fue a la Asamblea General y, digamos, en ese plano la canciller cumplió. Digamos, después tuvo otras gafas, si se quiere, en su gestión cotidiana, algunas expresiones desafortunadas en distintos casos. Recuerdo también una desautorización muy grave en el tema Venezuela, cuando reconoció como ganador al candidato opositor y el gobierno la desmintió prácticamente en pocas horas. Digo, ¿qué es lo que sucedió? ¿Es solamente ese desconocimiento de los usos y costumbres de la diplomacia de la que usted hablaba recién? ¿O hay otra cosa detrás que tiene que ver con el posicionamiento del gobierno? no, yo creo que estaban las dos cosas. Claramente un desconocimiento del mundo diplomático, un desconocimiento de la Cancillería y de cómo funciona una Cancillería. Y segundo, bueno, fueron demasiadas contradicciones las que hubo con la línea presidencial. Algunas de ellas serias, otras no tanto, pero que se fueron sumando y que terminaron en este incidente, que hay algunas voces, yo creo, totalmente equivocadas, que están hablando de que realmente fue algo preparado para forzar la salida de la contadora Mondino. Yo no creo en esa tesis. Me da más bien la impresión de que esta fue, como les decía antes,
la suma de una serie de errores y de una serie de desavenencias, algunas menores y otras no tanto, que tienen que ver con probablemente el posicionamiento ideológico de la contadora Mondino en algunos casos y en otros probablemente influida por algunos funcionarios que estaban muy cerca de ella y que no coincidían con este cambio importante de posición en la posición internacional de Argentina que estaba llevando adelante o que estaba está propugnando el presidente de la Nación. Ahora, allí el voto del día de ayer, el voto contra el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, ¿eso puede realmente sorprender al gobierno? Digamos, hay quien dice, bueno, ese voto es prácticamente algo absolutamente simbólico y protocolar, donde todo el mundo ya sabe que, a excepción de Estados Unidos e Israel, que es conocido que vota siguiendo a Estados Unidos, digamos, a excepción de esos dos países, todos los demás van a votar a favor. Y no sé, y uno no ve ahora 180 países debatiendo si su canciller estaba defendiendo a Cuba y a la dictadura cubana. Digo, ¿tiene realmente relevancia ese pronunciamiento de Naciones Unidas? Bueno, tal como le dije antes, todo lo que está pasando dentro de Naciones Unidas es muy poco relevante. Ese es otro tema. Sí. Ahora, lo que pasa es que Argentina en sus buenos momentos ha tenido una posición muy consecuente en esta materia. A mí me ha tocado votar en varias ocasiones a favor de mantener el embargo sobre Cuba y de oponerme como representante argentino en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos o en algunos otros comités de Naciones Unidas, tener que votar junto a Estados Unidos, junto a Israel y en otras ocasiones también junto a varios países europeos que mantenían la misma posición. No tenemos que pensar que esto es solamente un alineamiento reciente de la Argentina. No, hace muchos años que Argentina ha mantenido esa posición. En consecuencia, el apartamiento de lo que fue esa posición argentina tradicional se produjo a partir de la llegada del kirchnerismo al poder. Y que ahora repentinamente un voto argentino vuelva a la posición que sostuvo la Cancillería a lo largo de los años del kirchnerismo, realmente es sorprendente. Y yo creo que originó una reacción que era inevitable de parte del presidente de la República. Con lo cual era esperable que ocurriera algo así, en el sentido de que no era tan claro que la Argentina debiera votar como votó. No, para mí era evidente que no, es muy difícil de comprender ese voto. O ha habido un problema de mala lectura de las instrucciones o de interferencia de algún funcionario que creía que podía modificar la opinión presidencial, insistiendo con el voto en una determinada dirección. No sé, sinceramente no puedo opinar porque no tengo los elementos necesarios para hacerlo. Pero me resulta muy llamativo ese voto y en este momento. Muy difícil de explicar. ¿Qué análisis tiene de lo hecho hasta ahora por Milei en materia de relaciones exteriores, pero en el costado económico? ¿Qué pasa con un gobierno que, por un lado, viene a golpear la mesa en las Naciones Unidas, hablando mal, como usted decía, de la Agenda 2030, y al mismo tiempo dice que la Argentina debe abrirse al mundo, debe celebrar tratados de libre comercio, debe abrirse a los mercados? ¿Cómo se llevan esas dos cuestiones, o al menos cómo ve que se han llevado en estos 10 meses de gobierno de Milei? Y son dos planos totalmente distintos. Son dos planos de acción totalmente distintos. El ámbito de Naciones Unidas y los organismos internacionales han perdido relevancia, han perdido, yo diría, el sentido que tuvieron en otros momentos, sobre todo inmediatamente después de la guerra y durante la Guerra Fría. Lo que pasa allí no es para tomar realmente en serio. Lo que cuenta es el desarrollo de las políticas bilaterales, eventualmente las políticas regionales, y es ahí donde creo que el gobierno está así llevando adelante una acción constructiva, no fácil porque, por ejemplo, el relacionamiento con China
es un relacionamiento complicado. China es un país con una posición ideológica muy firme a veces, que no se nos hace fácil de comprender si la miramos con la óptica tradicional, pero que es al fin de cuentas nuestro principal mercado y uno de nuestros principales proveedores. En consecuencia, tenemos como país la necesidad imperiosa de mantener, al menos en el plano comercial, en el plano económico, las mejores relaciones posibles. Y lo que digo respecto de Chile también lo puedo decir respecto de Brasil o respecto de otros países con los cuales las coincidencias políticas a veces no son tan importantes como parece. Hay desavenencias de fondo o hay contradicciones de intereses muy grandes, pero a su vez hay áreas de coincidencia de intereses donde tenemos que trabajar para hacer una política lo más constructiva posible, ¿no es cierto? Bien, de acuerdo. Juan Carlos, le agradecemos muchísimo estos minutos. Al contrario, a sus órdenes, Fernando. Juan Carlos Sánchez Arnaud, diplomático y economista, dando allí una visión acerca de lo que ocurrió con la salida del gobierno de la canciller Diana Mondino y lo que puede venir en materia de relaciones.